Bienvenidos a su canal de Harold Gómez Cornejo González. En esta oportunidad hablaremos acerca de la importancia que tiene el conocimiento del líder, mejor dicho, el hábito de aprender que debe anidar y o incorporar a su estilo de vida. Ocurre que para ser un orientador o guía es necesario estudiar, investigar el entorno y contexto que nos envuelve, precisamente en donde se hallan y afloran los problemas. En este sentido, resulta sumamente importante que el líder conozca la historia de su país. Para ello, he escogido el tema histórico del Perú republicano. Su conocimiento y dominio lo dotará de una herramienta relacionadora de importante impacto social. Sin mayor preámbulo, empezaré con la descripción de los 8 proyectos del Perú republicano, el que se inicia con el proyecto independentista, o sea, la creación de su Estado. Esto ocurre en 1821, teniendo como protagonistas a José de San Martín, quien después de desembarcar en la bahía de Pisco, hizo un alto en las pampas de Pachacámac a fin de solicitar el parecer de los habitantes de Lima respecto a desear su independencia. En tal sentido, la respuesta alcanzada por las autoridades más representativas fue afirmativa. General, proceda usted a independizar el Perú. Paso seguido, San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821 y eximiendo de la esclavitud a todo negro que naciera a partir de esta fecha. Luego aparece el virrey Pezuela liderando las tropas realistas. Toma el Callao y los representantes del pueblo limeño lo invitan a una reunión de cordialidad y armonía, lo que determina la salida de San Martín el 22 de septiembre de 1822. Totalmente descorazonado y confundido, visita a Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador, a quien manifiesta su decisión de no continuar e indicándole que fuera él quien selle la independencia peruana, a lo que hace caso Bolívar y se dirige a Perú. Luego, estando en Perú, aplica una política de imposición. Todo aquel que no esté de acuerdo con la independencia será fusilado. En tal sentido, el presidente Revaguaro se salvó por poco del fusilamiento y el vicepresidente Torre se refugió en el Real Felipe, declarándose español. Seguidamente se da la batalla de Ayacucho, la cual consolidó la independencia peruana. Esta se libró entre el general Sucre y el virrey La Serna, tropas patriotas y realistas respectivamente. La conformación patriota fue de un 80% colombianos, venezolanos, argentinos y la Capitanía General de Chile, y 20% peruanos. Y la realista conformada por un 95% por mestizos e indígenas y el 5% restante españoles, dando un salto de 5.000 muertos y la victoria de los patriotas al mando de Sucre. El segundo proyecto se dio en el año 1850, denominado Orden y Riqueza. Corresponde a un gobierno militar, Ramón Castilla, que mediante ley estatal indemnizó a los colaboradores afectados por la guerra de independencia. Surgen los nuevos ricos, pero también en Huancayo en 1856 proclamó, entre comillas, la libertad del negro, ya que en realidad esto fue una compra liberteña por parte del Estado, de tal manera que se incrementó la clase rica. Luego aparece el tercer proyecto republicano, el civilismo, con el insigne Manuel Pardo, quien fue elegido presidente en 1872. Este acontecimiento no fue tan fácil, ya que tenía opositores como
el presidente actual de ese entonces, el coronel Balta. Este negoció un golpe de Estado con los cuatro hermanos Gutiérrez, militares, a fin de no cederle el cargo presidencial que lo había ganado en buena lid en la justa electoral. Estos terminaron fusilando a Balta, lo que produjo la indignación del pueblo, los mismos que terminaron colgando a tres de los cuatro hermanos en las torres de la catedral. Luego, una vez consolidado el gobierno del presidente Pardo, hay que destacar que este planteó ideas de avanzada, como la descentralización, trasladar la capital a Jauja, pero enfrentó crisis económica debido al agotamiento del guano. Aparece el salitre como un paliativo, pero insuficiente para satisfacer necesidades y pagar deudas contraídas. Fue asesinado por un sargento al dar una ley que prohibía a la suboficialidad pasar a la oficialidad. En este contexto aparece la guerra con Chile, en 1879, dando paso posteriormente al militarismo con Andrés Avelino Cáceres. En 1895 se dio el cuarto proyecto denominado Exportación, protagonizado por Nicolás de Piérola, que se erigió presidente luego de enfrentar en las calles limeñas a Cáceres. Él entendió que la economía mundial había cambiado y que era necesario atraer inversiones y vender a Europa nuestras materias primas como el algodón, azúcar y minerales, el cobre, por los próximos 30 años. Esto recuperó la estabilidad económica del país. En 1919 aparece el quinto proyecto republicano consistente en la modernización del Estado, protagonizado por el presidente Augusto Belisario Leguía, consistente en integrar en la clase gobernante a la clase media. Asimismo, estratégicamente hay que mirar y aliarse con Estados Unidos, hasta que aparece en 1929 la crisis económica mundial, lo cual aceleró la aparición del sexto proyecto republicano centrado en la industrialización, o sea, de ser un país vendedor de materias primas, se pasó a productor manufacturero. Esto duró aproximadamente 40 años y fue impulsado por el presidente Franklin Delano Roosevelt y continuado por Estados Unidos. En 1968 se vivía un contexto de desarrollo agrícola, haciendas, de inversión capitalista, transnacionales y desarrollo empresarial, industria. Y aparece el séptimo proyecto republicano denominado redistribución del país, por no emplear el término justicia social, cuya tendencia fue la concentración propietaria de bienes por parte del Estado, para lo cual estratégicamente se implantó la reforma agraria, o sea, se redistribuye la tenencia de la tierra, nacionalización de empresas extractoras de petróleo y minerales, Estado empresario y comunidad industrial, o sea, la redistribución al interior de la empresa. Y lo interesante fue que se contó con el crédito financiero bancario internacional, de tal manera que la deuda que se tenía de 800 millones pasó a 8.000, con los que se realizaron y concretaron los proyectos como Charcani, Carguaquero, etc. Pero una vez agotado el dinero, la empresa se detiene y nos preguntamos, ¿y ahora quién va a invertir en una empresa cuyo propietario es el Estado? Esto origina el octavo proyecto republicano denominado neoliberal, consistente en la desconcentración estatal, o sea, el Estado debe dejar de ser propietario de la administración empresarial
a fin de ceder esta a empresas privadas internas o externas. Es así que aparece Alberto Fujimori, quien malamente vende las empresas a foráneos sin cuidar la generación de monopolios abusivos del consumidor nacional, quien a la larga es quien paga la inversión y genera ganancia al inversionista. Es así como de manera simple y sintética se han descrito los 8 proyectos del Perú republicano. El mensaje estriba en que es importante conocer nuestra historia a fin de no cometer repetidamente errores acaecidos en el pasado. Muchas gracias por su atención.